Muy buenos días a todos. Desde la Coordinación de Egresados y la Escuela de Psicología de la Universidad del SINU, Seccional Cartagena, le damos nuevamente una cordial bienvenida a estas cápsulas educativas que estamos desarrollando para ustedes, nuestra comunidad de egresados, y que esperamos sea de gran provecho para todos ustedes. Bueno, en el día de hoy tenemos cómo elegir las ofertas laborales a tu medida. En la búsqueda de empleo son muchas las circunstancias y las inquietudes que podemos presentar frente a esta búsqueda. En ese orden de ideas debemos ajustarlo debemos ajustar esa búsqueda de acuerdo a esas expectativas que tenemos, y no solo a esas expectativas, sino al contexto presente de nuestra condición laboral. De eso se trata nuestra cápsula educativa en el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar algunos contextos en el que nos podemos encontrar algunas veces en la búsqueda de empleo. Vamos a tratar de personalizar un poco y para ello lo dividimos en 4 contextos que pueden ser un poco diferentes y que pueden modificar de alguna manera nuestras estrategias o nuestras elecciones y finalmente nuestras decisiones a la hora de postularnos a unas vacantes que de pronto encontramos como ofertas laborales en el mercado laboral. En ese orden de ideas tenemos primero que todo el contexto o la posición laboral de estar recién egresado. Entonces, cuando estamos recién egresados, tenemos algunas variables que son importantes más allá del solo salario, de la expectativa salarial. Cuando estamos recién egresados, todos los que hemos obtenido un título profesional, pregrado y lo que sigue, académicamente hablando, todos hemos estado en esa situación. Entonces, cuando estamos recién egresados, nuestra condición tiene unas características especiales y en ese orden de ideas y en el contexto de esas características tenemos que ubicar y direccionar nuestra búsqueda de empleo. Cuando estamos recién egresados queremos un buen empleo, por supuesto, todos lo queremos, y ese buen empleo constituye un buen salario y una buena condición laboral en un ambiente laboral adecuado y en una compañía que nos ofrezca estabilidad. Hablando netamente si nuestro camino fue la empleabilidad, ¿verdad? Pero aparte de esas características tan comunes entre todos los que estamos de pronto en búsqueda de un empleo, la posición o la condición de egresado nos lleva a evaluar otras situaciones o características, y es que estamos buscando experiencia laboral. Como bien saben, en nuestro contexto laboral colombiano la experiencia laboral es importante y es tenida en cuenta. De alguna manera esto también viene a constituir una variable de mucho peso para buscar empleo. Tenemos que compensar de alguna manera entre la búsqueda de empleo orientada por un buen salario, por una buena posición laboral y esa necesidad de adquirir experiencia laboral. Casi que me atrevería a decir que la búsqueda de experiencia laboral viene a tener tanto peso como un buen salario y una estabilidad laboral. En ese orden de ideas, se recomienda que tengas una mentalidad amplia, abras un poco el paradigma de lo que significa la ubicación laboral. A veces en esta búsqueda de empleo no tendremos de primera mano una buena escala salarial, pero la adquisición de la experiencia vendría a ser como ese primer peldaño que te va a permitir tal vez aspirar en una segunda oportunidad o en una tercera oportunidad a las otras variables que son importantes para nosotros, tipo el salario, la estabilidad laboral y el estar en una gran y estructurada compañía. Entonces, finalmente, hay que tener en cuenta que cuando estamos recién egresados, la adquisición de experiencia laboral constituye una variable supremamente importante y que nos va
a enriquecer la hoja de vida y que nos va a dar valía como profesional en el mercado laboral. Entonces, a tener muy en cuenta la búsqueda de empleo principalmente orientada hacia la adquisición de experiencia laboral. Bien, continuamos. El cambio de empleo. Bueno, supongamos que ya nuestra condición no es de egresado, estamos ubicados laboralmente, pero ya no estamos de pronto tan satisfechos con la condición laboral que tenemos, ¿verdad? En ese orden de ideas, a veces nos encontramos en una posición en la que deseamos cambiar de empleo. Y cuando queremos cambiar de empleo, de alguna manera vienen o se suscitan algunas situaciones, algunas indecisiones, porque cambiar de empleo pues a veces implica el moverte de tu zona de confort, pero a veces esa zona de confort ya no es tan confort y eso es lo que te lleva incluso a querer cambiar de empleo. A veces el cambio de empleo trae muchas sensaciones de ansiedad, de inseguridad, de indecisión, de dudas, de inquietudes, y es normal que tengas todas este tipo de situaciones, de emociones y de sentimientos. Sin embargo, el cambio de empleo a veces puede implicar un crecimiento laboral o a veces puede implicar una decisión errada. ¿Cómo minimizamos de pronto que no vaya a ser una decisión errada? Algunas pautas queremos compartirles en el día de hoy frente a eso. Cuando se vaya a cambiar de empleo, es importante tener en cuenta las condiciones presentes en las que te encuentras. Salario, ambiente laboral, calidad de vida y relación empleo versus vida personal. Esas 4 variables es importante que las tengas en cuenta a la hora de cambiar de empleo. La tendencia es a querer cambiar de empleo por la condición salarial, porque enmarcamos el salario como el medio principal que nos permite tener calidad de vida, más está demostrado hoy en día y en la gestión de salud mental en las organizaciones que no es solamente el salario lo que nos va a dar calidad de vida. Entonces, en ese orden de ideas, las 4 variables que yo mencioné deben ser tenidas en cuenta para el cambio de empleo. Debes hacer una balanza, un balance entre estas variables en el empleo presente y las variables de las posibles opciones de empleo que se te están presentando. Y tratar de que sean variables que se equilibren y que una variable no esté supremamente superior a la otra variable. Es decir, que tengas un gran salario, pero que ese salario vaya a implicar deterioro en tu salud mental, en tu calidad de vida, en tu calidad de vida familiar, porque estarías llevando una vida algo desequilibrada en las fases y los diferentes escenarios que constituye tu vida. Entonces recuerda que a la hora de cambio de empleo debes tener en cuenta estas 4 variables, pero que de alguna manera se compense la una con la otra y que represente un verdadero cambio de crecimiento. Bien, la otra condición en la que nos podemos encontrar es el empleo inestable. Por condiciones económicas, por la condición sociopolítica de nuestro país, el empleo inestable es común. Son ofertas laborales a las que nos acogemos, en las que de pronto nos ofrecen proyectos cortos, contratos por prestación de servicios, que es el tipo de contrato más inestable que existe en Colombia, bajo unas condiciones que de pronto a nivel de ingresos no son las mejores, pero que es lo que en el momento se nos ofrece a nivel laboral. Entonces, en ese orden de ideas, el empleo inestable viene a generar una cantidad o activar una cantidad de factores de riesgo psicosocial y que afectan nuestra salud mental. Porque por supuesto que estamos en unos ingresos inestables, esos ingresos inestables ocasionan o generan condiciones socioeconómicas, condiciones familiares y en general psicosociales inestables para nosotros. Entonces, la idea es que decidas qué hacer frente a una condición que te está afectando en todos estos escenarios de tu vida. El empleo inestable genera
dificultades en todos estos escenarios. Por lo tanto, el camino a recomendar pueden ser dos. Que trates y te atrevas a un cambio de empleo, a un empleo mucho más estable, aunque de pronto todas las condiciones salariales no sean iguales, pero que te permita tener un poco más de orden financiero y de seguridad financiera en ese sentido. Alternando tal vez, si de pronto es un poco menor el salario, con algún ingreso adicional a través de un emprendimiento adicional que podamos tener a nivel individual o a nivel familiar. Es una forma a veces de compensar. O decides de pronto cambiar del camino de la empleabilidad al camino del emprendimiento, lo cual también implica una previa preparación, una planeación para emprender. Pero de alguna manera el empleo inestable sí constituye uno de los grandes factores de riesgo psicosocial que afecta a la salud mental del trabajador en Colombia, y por lo tanto mi recomendación desde mi experiencia es que trates de cambiar esa condición y no verlo como que entendemos que tenemos ingresos frecuentes, tal vez algunas veces bueno, algunas veces no tan bueno, pero generalmente se ha demostrado que el empleo inestable sí constituye un gran factor de riesgo psicosocial para nuestra salud mental. Y bueno, entonces continuamos con nuestro último contexto, que es el contexto del desempleo. Evidentemente, este es un contexto que vemos con frecuencia en nuestra situación política, económica y social de nuestro país. El desempleo. Cuando estamos desempleados, ya por supuesto que vienen a conjugarse muchos factores mentales, sociales, familiares, de alta preocupación por todo lo que implica no tener un ingreso estable en ese momento o la ausencia completa de ingreso. En este orden de ideas, cuando estamos buscando empleo bajo la condición de desempleo, lo que se recomienda es una proactividad bastante optimista de la búsqueda y las posibles vacantes en las que nos podemos ubicar. ¿Qué significa eso? Significa que se abra el paradigma de a qué me puedo dedicar a través del ejercicio de mi profesión, que se abra un poco esa visión, que establezcamos un gran abanico de opciones, casi que generemos de manera creativa, de manera innovadora, nosotros podamos visualizar la cantidad de opciones que nos podemos crear nosotros mismos. Ante el desempleo, debes, por supuesto, revisar la condición, ya sea el camino, ya sea del emprendimiento o el camino de la empleabilidad. No podemos ubicarnos en un solo camino porque nuestra condición de desempleo no lo permite así. En ese orden de ideas, si te guías por el camino de la empleabilidad, que es el que estamos contextualizando acá, debes ubicarte y debes abrir una posibilidad de entregar tus hojas de vida y ofrecer tus servicios laborales de una manera amplia. Es decir, debes colocar en tu hoja de vida absolutamente todas las experiencias laborales que has tenido, ubicar los cargos y ubicar en tu hoja de vida todas las funciones que has podido desarrollar en cada uno de los cargos, no solamente las funciones principales. A veces solo colocamos en la hoja de vida la función principal que ocupamos en determinado cargo, en determinada empresa. Pero resulta que durante esa experiencia laboral no solamente nos dedicamos a eso, sino que tuvimos la oportunidad de ejercer otras funciones, sea porque cubrimos unas vacaciones de alguien, sea porque cubrimos una licencia de maternidad de alguien, sea porque nuestro plan de trabajo, aparte de nuestras funciones misionales, dimos apoyo a otros procesos. Y eso constituyó una experiencia laboral, un aprendizaje de algún proceso. En este caso, lo recomendable como psicóloga organizacional es que en tu hoja de vida coloques no solamente tus funciones principales, sino todas las funciones y todo lo que tuviste la oportunidad de aprender en esas experiencias laborales.
porque cuando estamos revisando hojas de vida a los psicólogos, pues a veces buscamos que las funciones que de pronto tuvo la oportunidad de experimentar la persona sean lo más afines a las funciones que estamos buscando, de acuerdo al perfil del cargo que nos colocan cuando estamos haciendo procesos de selección. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos buscando esa persona que, si bien no me cumple completamente con el perfil, al menos ha tenido la experiencia, el conocimiento de las funciones o de las actividades que yo estoy buscando, y empiezo a sopesar y empiezo a ser un poco más flexible y a tener en cuenta que esa persona haya podido aprender a realizar ese tipo de actividades, y empiezo a tener en cuenta esa hoja de vida. Por eso lo recomendable es, como psicóloga de selección, que he tenido la oportunidad de serlo, pues es que usted coloque, cuando esté desempleado, todo lo que ha tenido la oportunidad de aprender en su vida laboral, para que de pronto, al leer la hoja de vida, quien esté haciendo el proceso sepa de todo lo que usted es capaz de hacer, porque ya lo ha aprendido a hacer. Entonces, en este orden de ideas, fíjense que estamos hablando de una presentación de hoja de vida amplia, de una búsqueda de empleo amplia, que no se sesgue solamente por una línea de tu profesión, sino en todos los campos que de pronto tu profesión tenga en el medio laboral. Entonces, esto quiere decir que vamos a necesitar de ti, en tu posición de desempleado, una gran proactividad. Ubicar las hojas de vida a través de diferentes medios, utilizando el medio natural, que es el voz a voz, utilizando las redes sociales, utilizando las plataformas de empleo, utilizando las plataformas o las páginas web de cada empresa, donde generalmente algunas empresas tienen un link que dice trabaje con nosotros. Usted ingresa a ese link y ahí puede entregar su hoja de vida. Es decir, buscar todas las fuentes posibles para ubicar su hoja de vida de una manera proactiva. Bien, con esta última condición, esperamos haber contribuido de alguna manera a darle unas pautas, unos tips en esa búsqueda de empleo, que significa una labor ardua, sobre todo en nuestro contexto socioeconómico colombiano, y que de alguna manera para todos nosotros pues puede generar algunas ansiedades, algunas dificultades a la hora de ubicar empleo, de cambiar de empleo, en nuestra condición de egresado, en nuestra condición de desempleado, pero que siempre tenemos unas pautas para optimizar esa búsqueda y para asegurarnos una ubicación laboral lo más rápido posible. Entonces, espero que haya sido de su completo agrado esta nueva cápsula educativa desde la Coordinación de Egresados y Escuela de Psicología, Universidad del Sinú, Seccional Cartagena. Se despide Ana de la Torre. Muchísimas gracias por su atención. Chao, chao.